Buenas, estimados estudiantes, bueno, tengan ustedes buenas horas. Semana número 5 del curso de Física 1, Leyes de Newton, primera condición de equilibrio. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante resuelve problemas de estática de una partícula aplicando las leyes de Newton, la primera condición de equilibrio, en base a la interpretación de problemas y a la representación del resultado de una secuencia lógica y fundamentada. Primero vamos a analizar el concepto de fuerza. ¿La fuerza se puede medir? Sí, es medible, por eso es una magnitud física. Se vio en la semana 2 de vectores, ¿cierto? Es una magnitud física. ¿Y de qué tipo? Es una magnitud física vectorial, ¿ya? La fuerza, ¿ya? Puede provocar cambios de velocidad y también de formación. Puede provocar, dependiendo su intensidad y todas cosas. Básicamente una fuerza viene a ser una interacción que se da entre dos cuerpos. ¿Ya? Una fuerza viene a ser una interacción, a ver, lo voy a colocar por acá, ¿ya? Una interacción que se da, no lo dice por aquí, pero bueno, una interacción que se da entre dos cuerpos. Por ejemplo, mi puño y el escritorio donde estoy, lo voy a hacer interaccionar. Esa es una fuerza. ¿Puede producir movimiento? Sí, puede producir movimiento. En este caso no logro moverlo al escritorio. Es una interacción que se da entre dos cuerpos, mi puño y el escritorio. Ese es el concepto de fuerza. Dice que también puede provocar deformación, sí, en este caso no, ¿cierto? Pero sí puede provocar. Si lo aplico sobre un papel, sí, pues lo deformo, ¿no? La unidad de fuerza es el Newton en el sistema internacional. Y cuando hablamos de interacción entre dos fuerzas hay que tener mucho cuidado. La palabra entre dos cuerpos sí creo que la tenemos claro. El problema es la interacción. ¿Cómo definimos la interacción? Cuando analizamos interacción no siempre tiene que haber contacto físico. Por ejemplo, yo entro al aula de clase, de repente llego un poquito temprano y veo 4 estudiantes más temprano que yo, entonces hoy le doy un apretón de mano y comienzo a interaccionar con ellos con un saludo, ¿no? Pero si llego un poquito tarde y ya los encuentro a los 30 estudiantes sentaditos, yo no les voy a dar la mano a todos, pierdo más tiempo, ¿no? Pero ¿cómo interacciono? Los saludo, estudiantes, buenos días o buenas noches, según sea el caso, y estoy interaccionando, y eso se llama interacción, como lo estamos haciendo ahora. En estos momentos, ustedes me están escuchando y no hay contacto físico, pero hay una interacción, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de fuerza, interacción entre dos cuerpos. Por eso es que se puede clasificar la fuerza en fuerzas de contacto, como esta, que escuchan ustedes, el golpe, y también fuerzas de campo, que provocan movimiento, sí, provocan deformación también, pueden provocar deformación también. Por ejemplo, dentro de las fuerzas de campo tenemos la fuerza gravitacional, que permite que nosotros estemos pegados al piso. Yo quisiera saltar al tercer piso y no sé, de un salto, no puedo. La fuerza gravitacional es muy grande. Entonces yo a la justa salto 30 centímetros. No se puede, ¿no? Para mi caso, ¿no? Estoy un poco subido de peso. La otra fuerza de campo que provoca movimiento también sin que haya contacto físico es la fuerza magnética. Tú colocas un pequeño clavo o un clic para sujetar papeles cerca de un imán, no hay contacto, pero el clic comienza a moverse y se comienza a ir a donde está el imán. No hay contacto físico, pero sí hay movimiento debido a la fuerza magnética. Esa fuerza magnética también se mide en Newton. La fuerza eléctrica que permite que yo con, no sé, pueda mover pequeños con un globo, lo froto el globo y puedo mover cualquier papelitos así que están sueltos. Con un peine lo froto, un plástico, froto el plástico con tela o con seda y agarro unos papelitos y los papelitos comienzan a sentir la fuerza eléctrica y comienzan a moverse. Esa es fuerza. Y una interacción que se da entre dos cuerpos. Y esa interacción puede ser de campo o puede ser de contacto. Ojo con eso. Por acá, para el curso de Física 1,
La interacción que nosotros nos va a interesar acá es la interacción de contacto. Algunos tipos de fuerzas, llamadas fuerzas mecánicas, tenemos, por ejemplo, el peso. ¿Ya? El peso. Voy a colocar aquí un láser. El peso siempre es una vertical, ya lo vamos a ver, ¿ya? Siempre es una vertical. Al margen de que el bloque esté en cualquier posición, siempre el peso va a ser una fuerza vertical. Tenemos la fuerza normal, que es cuando hay contacto entre dos superficies sólidas, aparece esta fuerza normal, también llamado reacción. ¿No? Y siempre esta fuerza normal es perpendicular a la superficie. El cuerpo tiende a moverse debido a que lo están jalando a la derecha, entonces si hay rozamiento, hay rugosidad en el piso, entonces hay una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. O sea, algunos de tipos de fuerzas mecánicas muy comunes. También la fuerza de tensión que se da en cuerpos flexibles, como cables, cuerdas, ¿no? Fuerzas de tensión. Por ejemplo, acá el peso, estamos hablando del peso, dice, generada por el campo gravitacional. El peso siempre es una vertical al margen de la posición que tenga el cuerpo. Siempre una vertical. Si movemos el cuerpo, siempre el peso siempre se va a mantener en forma vertical. Siempre. ¿Ah? La normal, donde aparece, cuando hay contacto entre dos superficies sólidas, aparece la fuerza normal. Siempre perpendicular a la superficie, siempre. Al margen, si la superficie está inclinada o vertical, siempre la normal es perpendicular a la superficie. Mira, observa, si se mantiene el ángulo de 90 grados. Es igual, se mantiene el ángulo de 90, siempre. No hay ningún problema. Dice, esta fuerza ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto, siempre perpendicular. Pues se llama normal o reacción también. La fuerza de tensión que se da en cuerpos flexibles como cables, cuerdas, es una fuerza axial, o sea, a lo largo del cable, a lo largo de la cuerda, a lo largo a veces hasta en el resorte, ¿no? Cuerpos flexibles, ahí está. Esa es una fuerza de tensión, es una fuerza axial que está a lo largo del cable o de la cuerda. Y la otra que estábamos viendo es la fuerza de rozamiento, siempre contraria al movimiento. Si el auto se mueve hacia adelante, la fuerza de rozamiento apunta en sentido contrario. Entonces la fuerza de rozamiento, perdón, siempre apunta en sentido contrario y es muy fácil de calcular porque es igual a un coeficiente de rozamiento, que es dependiendo de la superficie, y multiplicado por la fuerza normal. ¿Está bien? Eso se llama fuerza normal, ¿no? Fuerza de rozamiento que es mu por n. ¿Está bien? Mu por n. Vamos anotando aquí. Ya está. Seguimos. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre en realidad es una representación, ¿ya? En forma vectorial, o sea, en forma de flechas, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Ya? Ese es un diagrama de cuerpo libre. Representar en forma de flechitas todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ese es un DCL, llamado también, a ver, por acá lo vamos a poner, DCL, ¿no? Su representación es un diagrama de cuerpo libre, un DCL. Entonces, si el cuerpo que voy a estudiar es este cuerpo de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Ahí vemos, lo aislamos, imagina qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Ojo, porque muchas veces el cuerpo que tú estás analizando ejerce fuerza sobre otro. Entonces, si este cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, esa fuerza no se considera en un diagrama de cuerpo libre. Por eso que el cuerpo se aísla, para evitar confundirse con las fuerzas que actúan sobre otro cuerpo. Entonces ahí tú lo aíslas, ¿y qué fuerzas actúan? La tensión, por eso estaba colgado sobre una cuerda, y la fuerza gravitacional. Ese es un DCL. Está representado todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo.
Eso es un diagrama de cuerpo. Representación en forma de vectores, o sea, en forma de flechas, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo. Ahí está. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Cierto? Sería peso, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza identificamos? Una normal. Ahí está. Tensión. Ahí está, la tensión. Y si hay rozamiento, bueno, una fuerza de rozamiento. Espero que lo consideren acá. No, no lo han considerado acá. No hay rozamiento. Y lo aíslas el sistema. ¿eh? Es un sistema de 3 fuerzas. ¿no? Ah, me dice acá, ignore la fricción. Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ese sistema? 3. El peso, la normal, que siempre la normal es perpendicular a la superficie, ¿cierto? La tensión y el peso. Ese es un diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Por ejemplo, ahí dice, realice el diagrama de cuerpo libre por cada uno de los bloques. Muy bien, entonces tienes que aislarlo a cada uno de los bloques. Aislarlo significa llevarlo a un costado y ver qué fuerzas actúan. Por ejemplo, la masa. ¿No es cierto? Ahí tenemos peso 2, la normal 2, estamos hablando del bloque de en medio, su normal porque hay contacto entre dos superficies sólidas, estamos hablando de acá, así, peso 2, ¿sí? Normal 2, siempre perpendicular a la superficie la normal, y vemos identificamos acá la tensión, que sería acá una tensión 1, y por acá va a haber una tensión 2, ¿no? Porque son dos cables. Ese es mi diagrama de cuerpo libre. Podemos también trabajar el peso 1, que sería acá, ¿no? Estamos hablando de un M1 por G. Y la tensión 1. Ahí está. Sería aquí. Ahora podemos aislar el tercer bloque también, ¿no? Se puede aislar el tercer bloque para hacer su diagrama de cada cuerpo. Peso 3, ¿cierto? Perdón, me salió. Hay que borrar esto. Y ahora sí. Peso 3. Y acá sería la tensión 2, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Hemos dicho que un diagrama de cuerpo libre viene a ser una representación en forma de vectores de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ese es un diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Ahí también me dicen que hagamos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Puede empezar por el bloque de arriba, ¿cierto? Se puede empezar por el bloque de arriba. Ahí está. ¿Qué podemos identificar ahí? Su peso. Ahí está, peso 1. ¿Qué otro bloque acá? Sería la normal 1. A ver. Y la tensión 1. ¿Está bien? Ese sería mi diagrama de cuerpo libre del bloque, de un bloque. Ahora del siguiente bloque. Acá está. Estamos hablando de 20 kilogramos. Y acá vamos a hacerlo el de 10 kilogramos. Tenemos acá su peso. Su normal también. Su normal 2. Pero también tiene, le afecta el peso o la normal debido al peso 1.
Ahí está, la normal. Hay contacto entre dos bloques, contacto entre dos superficies sólidas, entonces hay una normal, perpendicular a la superficie. Y también tenemos la tensión, pues, en este caso sería una tensión. ¿Por qué una tensión 1? ¿Y por qué en el anterior era una tensión 1 y una tensión 2? Porque es un mismo cable, pues, ¿no? Podemos ver que es el mismo cable. Cuando es el mismo cable es una sola fuerza. La polea solamente le está dando cambio de dirección. ¿Se dan cuenta? Cambio de dirección, nada más. ¿Entienden? Bien, sigamos. La primera ley de Newton dice, ley de la inercia. Bueno, dice, todo cuerpo continúa en reposo o en movimiento uniforme. ¿Ya? Cuando está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en línea recta, se dice que está en equilibrio, ¿no? Cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando no se mueve, cuando tiene velocidad cero o cuando se desplaza con MRU. Ojo. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Newton dice, básicamente, dice que un cuerpo en reposo o en MRU permanecerá por siempre, así, en ese estado, o sea, de no moverse o de movimiento MRU, a no ser que le apliques una fuerza y rompas ese estado de movimiento. Eso dice la primera ley de Newton o ley de la inercia. Un cuerpo en reposo o en MRU permanecerá por siempre en ese estado de movimiento, a no ser que le apliques una fuerza y le hagas cambiar de ese estado. En reposo, en MRU. Cuando está en reposo en MRU, cuando está en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, acá me está diciendo, básicamente, o sea, si yo tengo un cuerpo aquí, ya, y la primera condición de equilibrio dice, si yo tengo un cuerpo y a este cuerpo le aplico un conjunto de fuerzas, por ejemplo, así, ¿ya? Así. ¿Ya? Tengo una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3. Si a este cuerpo de aquí tú le aplicas un conjunto de fuerzas, de tal manera que al sumar las fuerzas, la suma te sale 0, se dice que está en equilibrio, ¿no? Si la suma de fuerzas te sale 0, entonces podemos decir que el cuerpo está en equilibrio. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, que se va a ver en el siguiente clase, dice, básicamente dice, la variación con respecto al tiempo del momento lineal, o sea, de la masa por la velocidad de la partícula es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el cuerpo, lo que nosotros llamamos teoría de fuerzas, masa por aceleración. Pero es un tema que ya lo vamos a explicar en toda una semana, porque es parte de la dinámica. O sea, la sumatoria de fuerzas, si tienes un cuerpo y a ese cuerpo le aplicas un conjunto de fuerzas, de tal manera que tú al sumar las fuerzas no te sale 0, sino que te sale otro valor, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que ya se va a explicar con detenimiento. ¿Ya? Por eso se dice de que la estática, que es la primera ley de Newton, básicamente es un caso particular de la dinámica, que ya lo vamos a explicar cuando estemos en el tema de dinámica. Y la tercera ley de Newton, o sea, la ley de acción y reacción, me dice que para cada fuerza hay una fuerza de reacción de igual magnitud, con la misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Está bien? Esa es la ley de acción y reacción. Por ejemplo, ahí una fuerza hacia abajo y hay una fuerza hacia arriba de igual magnitud, de la misma dirección, pero en este caso tiene sentido contrario.
Ahora, la primera condición de equilibrio, dice, es lo que le estábamos hablando. Un cuerpo está en equilibrio de tal manera que si tú le sumas un conjunto de fuerzas y la sumatoria por cualquier método te sale cero, le aplicas un conjunto de fuerzas, ¿cierto? Entonces yo tengo acá un cuerpo y le aplicas un conjunto de fuerzas, como estábamos explicando, ¿cierto? Una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, una fuerza F4, de tal manera que la sumatoria de todas esas fuerzas te sale cero, se dice que está en equilibrio. El cuerpo está en equilibrio. ¿Y cuándo un cuerpo está en equilibrio? Cuando está en reposo o cuando está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, podemos aplicar la descomposición vectorial también, que es el método más común y el que más se aplica posteriormente en cursos posteriores. Pero puedes utilizar algún otro método, pero generalmente la descomposición es el método más recomendable. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos 4 fuerzas. 2, 4 fuerzas. Dice, lo voy a anotar acá, dice, se aplican 2 fuerzas P y Q, ¿no? Como se sabe, como se muestra, es un problema de Beer-Johnson. Se sabe que la conexión está en equilibrio y que la magnitud de las fuerzas A y B son, a ver, voy a anotarlo por acá, la fuerza A, 750 y la fuerza B, 400 libras. ¿Cierto? 400 libras. Determine las magnitudes de P y Q. Me dice que la condición de equilibrio, a ver, vamos a ver, me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Acá estoy en el plano, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Quiere decir, cuando hablamos de fuerzas en X, estamos hablando de fuerzas horizontales, y como por ejemplo, la fuerza B es una fuerza horizontal y la fuerza P es una fuerza vertical. Pero la fuerza A no es ni horizontal ni vertical, entonces hay que descomponer esa fuerza. Y se tiene que descomponer mediante una vertical y una horizontal, ¿no es cierto? Este ángulo sigue siendo 50 grados, por supuesto, ¿no? Entonces acá sería la fuerza A, vale 750, acá sería 50. Pero disculpen, estaba acá prendido esto. 750 coseno de 50 grados. Coseno de 50 grados. Y acá sería 750 seno de 50 grados. ¿Está bien? Ahora sí. También puedo descomponer la fuerza Q porque no es ni horizontal ni vertical. Al descomponer prácticamente esto se anula. Esto se anula. Y voy a descomponer la otra fuerza. Voy a descomponer con un lápiz verde. Entonces tenemos aquí una vertical y una horizontal. Ahí está. Acá sería Q coseno de 40 y acá sería Q seno de 40. Y al descomponer esto se va. Entonces, ahora sí voy a hacer una sumatoria, ¿no es cierto? Ya tengo todas las fuerzas horizontales, ahora una sumatoria en X y una sumatoria en Y, ¿no es cierto? Dice, aplican, sabe que está, determine las magnitudes de P y de Q. Las magnitudes de P y de Q. Muy bien.
Entonces, se tiene que trabajar de esa forma, ¿no? Hacemos una sumatoria de fuerzas en P, en X, y tienes la fuerza B, que vale 400 libras, ¿no es cierto? Más Q seno de 40, ¿no es cierto? ¿Correcto? Q seno de 40. ¿Qué otra fuerza tengo? Menos 750 coseno de 50, ¿no? Ahí lo tengo. ¿Cierto? Todo eso ahí, en I. ¿Está bien? Ahora, ya no tengo otro vector horizontal, tengo 3 vectores horizontales, ¿no? De acá, como esta es una sumatoria de fuerzas, acá me olvidaba, esto es igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, como no hay más fuerzas, esto es igual a 0. Tengo una ecuación con una variable y lo que voy a despejar es Q. Ahora hago una sumatoria de fuerzas en I y lo igual a 0. ¿Qué es lo que tengo? Positivo hacia arriba. 750 seno de 50. ¿Está bien? Menos Q coseno de 40 menos P igual a 0. Como ya encontraste Q, despejo P y obtengo el valor de P. Resuelvo las dos ecuaciones. Así ve. Acá lo tenemos. ¿No es cierto? Acá se ha descompuesto. Aquí, así, ¿no? Ya lo está resuelto así. Y acá. Salió un poquito mal por el apuro. Disculpe. Ya está. Ahí está. F de A sale 750. 750 coseno de 50. 750 seno de 50. Triángulo de 50. Y acá sería ahí sería Q coseno de 40, Q seno de 40. Esto se va y esto se va. Y acá tenemos en X, sería 400, ahí lo tenemos, despejando la sumatoria en Y, y ahí lo tenemos, más ordenadamente. Y ahí tenemos los valores de P y de Q, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ahí tenemos, me sale un valor de Q de 128.27 libras y una carga para P de 476.27 libras. ¿Cierto? De 400.27 libras. La descomposición la puedes hacer en cualquier momento, en cualquier punto. Lo puedes descomponer acá, puedes componer por aquí, lo puedes componer por acá. No hay ningún problema. ¿Está bien? Bien. Entonces ya hemos resuelto dos ejemplos de aplicación. Y bueno, esto, diagramas de cuerpo libre. Entonces, con esto damos por concluido la clase de esta semana. Muchas gracias.